libertad, verdad, bien, belleza. La crisis de lo esencial. Desafíos para una nueva generación. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Ya está con nosotros Martín Susnik, quien nos trae la ponencia Totalitarismos invisibles y la pérdida de identidad en el siglo XXI. Martín es profesor por la UCA. Ejerce su docencia en el medio, en el Instituto Superior Marista, en el Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz y en la Universidad Católica de La Plata, en Argentina. Es miembro de la Fundación Comar, en el mismo país, y también de la Fundación Filosofía Perennis, en Eslovenia. Además, publica artículos en revistas académicas y de difusión y ha dado varias conferencias y cursos en Argentina y en Europa. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias, gracias Andrés, gracias Nineta y saludos a todos los que nos están siguiendo en este momento y nada, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla. Puede empezar cuando quiera. Muy bien, bueno, gracias. La idea es en realidad presentar una idea bastante sencilla de fondo, pero no por eso menos importante de tener en cuenta, que es esta de los totalitarismos invisibles o totalitarismos encubiertos y un poco cómo están vinculados con la crisis de la identidad en el siglo XXI. Volviendo sobre la pregunta disparadora de este foro, la pregunta era, o es, ¿por qué la democracia necesita humanidades? Y creo que la misma pregunta manifiesta, ya en primera instancia, que hay una cierta preferencia por la democracia como sistema de gobierno. Y en principio eso está bien, ¿no? Porque la democracia nos importa, nos interesa, justamente porque en ella se valora, se estimula, en principio, incluso la participación activa de los ciudadanos, es decir, de los individuos, y por lo tanto hay una relevancia del individuo en cuanto tal, se defienden derechos como el derecho al pensamiento propio, a la libre opinión, etc. Es decir, parecería que en principio, como sistema, en comparación con otros, la democracia nos ofrece un campo más fértil para el ejercicio de nuestra libertad y también para el respeto por la diferencia, es decir, por la posibilidad de que haya una ciudad más, una ciudadanía, digamos, más plural, donde haya diversidad de voces, etcétera, en contraposición con otras propuestas que terminan siendo más opresoras, que anulan las libertades individuales, que se desinteresan o violentan los derechos de la persona humana, que intentan imponer un pensamiento único, que es a grandes rasgos lo que yo llamaría totalitarismos, ¿no? Es cierto que el término totalitarismo es bastante complejo, cada autor lo entiende con sus propios matices, con sus propias diferencias, pero a grandes rasgos me refiero a esta propuesta de un dominio total, hegemónico, que a través de un partido único o a través de una ideología hegemónica impone entonces una única manera de pensar, lo hace a través sobre todo de la propaganda y también a través de la represión, es decir, a través del control social, utilizando el terror como medio para esa imposición de un pensamiento único, y entonces nos encontramos justamente con esta idea de un poder total extendido a todos los ámbitos de la existencia que en general apuntan, tienen la intención de formar un hombre nuevo y que en última instancia convergen en una especie de monismo social, ¿no? En una ausencia de respeto por la persona individual, como decía, una anulación de la libertad, una anulación de la pluralidad
en definitiva, una homogeneización despersonalizante. Bueno, y en ese sentido, haciendo esta contraposición, me parece que la preferencia de la democracia como sistema, decía yo, está muy bien. Y de hecho eso encontramos respecto a esa idea un consenso predominante, creo, por lo menos en el occidente contemporáneo. A su vez, la pregunta de por qué la democracia necesita de las humanidades también manifiesta, bueno, como bien mostraban ustedes en ese spot o ese video promocional de este foro, que hay una serie de dificultades, que hay una serie de cosas que no están funcionando, bueno, la cosa es un poco hurgar cuáles podrían ser algunas de las causas de estas falencias, de estas fallas dentro de países y de sociedades pretendidamente democráticas. Obviamente las causas son muchas y de muy diversa índole. A mí me interesa un poco más encararlo por el lado filosófico y, si se quiere, también un poco psicológico, inevitablemente. Y justamente desde un análisis filosófico de la democracia, me parece que el problema que surge y la pregunta a la cual ya no respondemos con consenso es cuál sería el fundamento filosófico, justamente a partir del cual planteamos la democracia, sobre qué fundamentos filosóficos edificamos o seguiremos edificando nuestras democracias. Como les digo, ahí ya no estamos todos tan de acuerdo. Y como bien saben ustedes, y muchos también ya lo han expuesto en este foro, en la sociedad actual se ha vuelto un lugar común, casi como un patrimonio de una mentalidad predominante, esta idea de que la democracia debería estar fundamentada sobre una propuesta filosófica que en última instancia anula la idea de una verdad absoluta, que anula la posibilidad de hablar de valores objetivos en sí mismos, válidos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que predomina es una mentalidad según la cual sería más democrática la propuesta de que cada uno tiene su propia verdad, que cada uno tiene sus propios valores, sin que unos valores o sin que una verdad sea más válida o válidos y por lo tanto mejores que otros, ¿no es cierto? Es decir, para decirlo brevemente, predomina esta idea de que el fundamento de la democracia debería ser un relativismo, ¿no? Y el argumento por el cual se propone justamente esta tesis es sobre todo de índole moral. También hay argumentos de orden epistemológico y demás, pero uno ve que predominan las argumentaciones de tipo moral. La idea sería básicamente esta, el argumento de hecho es muy sencillo, ¿no? Si cada uno tiene su propia verdad, sus propios valores, etc., bueno, entonces mi verdad o mis valores son igual de válidos que los de los demás, que no coinciden con los míos, pero como son igual de válidos, entonces, bueno, por lo tanto, digamos, no tiene sentido que yo quiera imponer la propia visión de las cosas o mi propia escala de valores a otros que piensan distinto. Y por lo tanto, desde un relativismo, esta sería la propuesta, tenemos más posibilidades de evitar todo tipo de dogmatismo, todo tipo de fundamentalismo, todo tipo de fanatismo incluso, y así estimularíamos una sociedad más tolerante, más respetuosa, más plural, con mayor apertura, una apertura no solamente, por un lado, una apertura mental, ¿no? Es decir, porque yo no estaría encasillado en una postura en particular, sino que me enriquecería con la diferencia, y por lo tanto también una apertura para con el otro, porque yo no voy a querer imponerme por sobre otro, ni voy a rechazar al otro por ser distinto. Bueno, la cantidad de autores que proponen el relativismo entonces como fundamento de la democracia, cada uno con sus matices
pero es una cantidad muy grande, por mencionar solamente algunos que me parecían representativos, ¿sí? Esta idea, por ejemplo, desde el ámbito de la filosofía del derecho, desde el ámbito jurídico, ya la había planteado el jurista austríaco Hans Kelsen, ¿sí? Desde el ámbito de la filosofía posmoderna lo plantea Gianni Vattimo, el filósofo italiano, entre muchos otros, y desde la psicología, sobre todo desde la psicología social, por ejemplo, el psicólogo norteamericano Kenneth Gergen también reflexiona por este lado. Es decir, la idea entonces es que el relativismo permite una convivencia más democrática y más pacífica a nivel social y al mismo tiempo también a nivel individual una mayor emancipación del sujeto, porque el sujeto no tendría que someterse a algo extrínseco, sino que se abren las puertas a una completa autonomía, una mayor libertad, entendida como independencia, porque yo ya no tengo que atarme a unos valores objetivos que se me imponen desde afuera, ni a una verdad absoluta que se me impone desde afuera, más allá de mi propia subjetividad, y también una pluralidad intrínseca, ¿no? Es decir, no solamente una pluralidad en la convivencia social, sino también una pluralidad adintra, digamos así, porque entonces yo ya no tengo que aferrarme tampoco a una identidad, ya sea personal en primer lugar, pero tampoco colectiva. No tengo que someterme a una esencia estable que a mí me limitase, que a mí me encorsete. Por el contrario, ¿no? Yo ahora, desde esta propuesta relativista, bueno, puedo ir cambiando hacia dentro mío también, ¿no? Puedo ser varias cosas. Es decir, si yo tuviese una esencia, una identidad sólida por la cual soy A, bueno, entonces de alguna manera estaría obligado a mantenerme en la fidelidad a ser A, pero si no hay identidad, entonces hay mucha mayor libertad de movimiento. Yo puedo ser A, puedo ser B, puedo ser C, puedo ser lo que se me antoja. Entonces la fidelidad se desdibuja y eso al mismo tiempo me liberaría de cosas por el estilo. Entonces, como ven, ¿no? La crisis de la verdad y la crisis de los valores objetivos inevitablemente arrastra a nivel más subjetivo y también colectivo a una crisis de la identidad que también es propia de nuestro tiempo. Una crisis de la identidad, diría yo, en dos sentidos. En un sentido subjetivo, más psicológico, y también en un sentido, obviamente, objetivo, más ontológico, digamos así. En un sentido subjetivo, ¿por qué? Porque si no hay verdad, entonces no hay certezas definitivas. Bueno, y por lo tanto yo ya, desde esa perspectiva, no sé muy bien qué debería pensar, cuál debería ser mi postura ante las diferentes situaciones, ante las diferentes propuestas, ante la casi infinita cantidad de datos y de información que me llega. Yo ya no puedo saber muy bien cuáles son mis convicciones, cuáles son mis ideales, por lo tanto yo tengo grandes dificultades para ubicarme, digamos, dentro de la realidad. Ya no sé muy bien cuál es mi lugar, dónde tengo que estar parado, porque, claro, lo que a mí me ubica es mi postura ante las cosas, pero acá se pierde la posibilidad de tener esa postura y en consecuencia, bueno, yo ya, si no sé dónde ubicarme, si no sé muy bien cuál es mi lugar, entonces ya no sé muy bien tampoco quién soy, en definitiva. Justo el mencionado Kenneth Gergen analiza muy bien este fenómeno en una obra que se llama La saturación del yo, en cuyos detalles no vamos a entrar, pero lo menciono por si alguien quisiera profundizarlo. Y en un sentido ontológico, bueno, es bastante claro, ¿no? Desde una ontología débil que se desprende de un pensamiento débil, bueno, ahí ya no hay mucho lugar para hablar de una cosa en sí, sino que todo pasa a ser más bien interpretación y cosas por el estilo.
Entonces ya no hay un yo verdadero, ¿no es cierto? Ya no se puede hablar de una sustancia real en un sentido clásico, aristotélico, sino que el yo pasa a ser algo fluido, inconsistente, pasa a ser una mera narración y por lo tanto un texto también sujeto a diversas interpretaciones, un constructo, en definitiva, ya sea individual o social o ambas cosas, que en cuanto es un constructo, tiene que ser entonces luego deconstruido, algo líquido, ¿no? Como diríamos, siguiendo la intuición, la expresión de Zygmunt Bauman, algo, es decir, algo que no tiene una forma estable, que está sujeto a incesantes cambios, que para colmo son cada vez más vertiginosos y demás, ¿no? Es decir, que entonces, decía, la crisis de la verdad, la crisis de los valores, la crisis de la objetividad, en definitiva, arrastra a una crisis de la identidad cuyo resultado es, obviamente, un ser inestable, débil, precario, porque no tiene esa identidad sólida. Y esto que algunos podríamos ver con cierto pesimismo, digamos así, otros, por el contrario, lo rescatan como algo positivo. Es decir, uno puede ver expresiones de este tipo. No es verdad, hay una crisis de la identidad, sobre todo en el siglo XXI, pero esto no es malo, ¿no? No es malo para la democracia, puntualmente, que es el tema que a nosotros nos interesa. Por el contrario, lo malo sería tener una identidad fuerte, una identidad sólida, consistente. ¿Por qué? Porque una identidad implica límites, ¿no? Y por lo tanto, esa limitación implicaría un menoscabo de la libertad que supuestamente estamos tratando de defender desde una propuesta democrática. Y una identidad sólida también implicaría diferencia que podría arrastrarnos a una menor apertura al otro, en definitiva. Es decir, lo que se propone es que, en lugar de ser algo negativo, criticable, la crisis de la identidad, de hecho, estimula una mayor libertad y estimula una mayor apertura y, por lo tanto, un mayor pluralismo y cosas por el estilo. Yo no me voy a detener puntualmente en el tema de la libertad, porque sé que la doctora Mosto hablará después de mí, va a hablar sobre ese tema y sin duda lo va a hacer mucho mejor de lo que yo sería capaz de hacerlo. Así que me detengo un poco en el tema del pluralismo y de la apertura, ¿no? ¿Por qué este miedo de que las identidades sólidas podrían boicotear una sociedad pluralista? Bueno, el razonamiento sería más o menos el siguiente, ¿no? Ustedes saben que el principio clásico de identidad, uno de los primeros principios, ¿no?, de la filosofía, señala justamente que cada ente es idéntico a sí mismo, ¿no? A es igual a A, de eso se trata. Y esto está íntimamente vinculado con el principio de no contradicción, según el cual una cosa no puede ser y no ser lo mismo al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea que así como A es igual A no es la negación de A, ¿no? A no es no A. Y por lo tanto, eso quiere decir que A no es B, en tanto y en cuanto B significa no ser A. Es decir, el principio de identidad, de alguna manera, hace posible hablar de una diferencia entre A y B, ¿no? A es A, B es B, B no es A, y por lo tanto, entre A y B se da una diferencia, una distinción. ¿Y dónde está el problema? Bueno, algunos señalan que aquí justamente surge la dificultad, o el problema, sobre todo de índole moral, que si A no es B, si entre A y B hay una marcada diferencia, entonces B termina resultando algo ajeno, algo extraño, algo raro, algo lejano para justamente por esa diferencia que hay entre ambos. Y que por tanto A se afirmaría en su ser
propio como A diferenciándose de B. Por lo tanto, ¿sí?, una identidad sólida, que además pretende ser una identidad que se afirme a sí misma, sería una identidad que a mí me obligaría a separarme de lo distinto. A tendría que distanciarse de B para afirmarse en su ser propio. En definitiva, ¿sí?, A se afirma como A rechazando a B y eventualmente oponiéndose a B o confrontando con B. Es decir, el temor está en este razonamiento, más o menos, ¿no? Que A piense de la siguiente manera: es bueno ser A, por lo tanto, ser B no es ser A, y en conclusión, no es bueno ser B. Como si yo le dijese, no sé, es bueno ser argentino. Y resulta que ser peruano no es ser argentino, ser peruano es no ser argentino. Como es bueno ser argentino y ser peruano es no ser argentino, entonces no es bueno ser peruano. Y en consecuencia esto implicaría, como decía, una no aceptación de lo distinto, una intolerancia, eventualmente una violencia para con lo distinto, porque lo que quedaría sería o bien borrar lo distinto, aniquilarlo, sacarlo del mapa, ¿no?, que A quiera borrar a B, o que A quiera forzar a B a que se transforme en A, que también es una manera de aniquilarlo, en definitiva. Bueno, esto parecería entonces confrontar con las ideas de tolerancia, de respeto, de solidaridad, de aceptación de lo distinto que desde un planteo democrático se proponen. Entonces fíjense ustedes que para evitar ese rechazo, esa confrontación, lo que habría que hacer, dicen, es suponer que no hay algo que sea mejor que otro, que no hay jerarquías. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, para anular la idea de jerarquías hay que decir que todo vale lo mismo. Y como todo vale lo mismo, eso quiere decir que da lo mismo ser cualquiera, ¿no? Que da lo mismo ser A o ser B. Que no hay que aferrarse a algo propio como si fuese lo correcto. Y por lo tanto, lo que decíamos, la identidad no es importante y no debería serlo. La crisis de la identidad estimularía entonces el pluralismo democrático. Como todo da lo mismo, bueno, eso, como todo vale lo mismo, digo, entonces eso quiere decir que todo da lo mismo y por lo tanto ninguna opción es más valiosa que otra, porque ninguna opción es valiosa en sí misma. Ven que ahí se ve muy bien cómo este relativismo, en última instancia, desde un punto de vista cosmovisional, está anclado en un nihilismo de fondo, porque acá se trata de igualar para explicar la apertura y la pluralidad, y se iguala desvalorizando, ¿no? Para que no tengamos ese problema de que una opción valga más que la otra, bueno, lo que vamos a decir es que ninguna en sí misma vale, ¿sí? Y listo, ahí logramos la igualdad que pretendíamos. Claro, es muy raro esto, ¿no?, si uno lo piensa, porque la intención sería devaluar las identidades con la intención de favorecer más apertura, más pluralismo, más armonía, mejores relaciones, etcétera. Pero en realidad, si devaluamos identidades o si anulamos las identidades, bueno, inevitablemente tenemos que entonces anular la diferencia y por lo tanto tenemos que anular justamente la pluralidad, cayendo en una homogeneización. Entonces es un intento, digamos, extraño, porque se intenta defender el pluralismo anulando la pluralidad. Se intenta defender la armonía, pero anulando la multiplicidad. Y ahí no va a funcionar, porque obviamente la armonía, en ese sentido, ¿no?, podríamos retomar una de las cosas que hoy nos expuso Claudia. La armonía supone multiplicidad, una multiplicidad que es donde los diferentes elementos se enriquecen entre sí, generan un orden entre todos, pero que no tienen que homogeneizarse, tienen que ser distintos, ¿no? No canta lo mismo las sopranos que las contraltos, que los tenores, que los barítonos, porque si no, lo que tenemos es una monotonía. Por el contrario, la verdadera armonía supone multiplicidad, que supone diferencia,
y que por lo tanto supone una consistencia de los diferentes, es decir, supone identidades, ¿no? Y supone identidades que estén firmemente plantadas en lo suyo, que estén en lo propio. Es decir, el todo da lo mismo, a la larga, ontológicamente hablando, significa que todo es lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, el desdibujamiento de las identidades obviamente conduce a posturas de orden más monistas que inevitablemente son homogeneizantes. Y eso es lo que justamente encontramos en el relativismo, ¿no? Que para decir todo vale lo mismo, prefiere, ¿sí?, la opción de nada vale en definitiva en sí mismo. Entonces, como les decía, es algo muy raro porque en nombre del respeto por lo distinto se desvaloriza lo propio y lo distinto. En nombre de la relación se debilitan a los relacionados o a los relacionantes, los términos de esa relación, creyendo que así la relación va a salir ganando. En nombre de la armonía se termina en una monotonía, de hecho, ¿no? Es verdad, de todas maneras, que históricamente, no pocas veces estos autores o quienes defienden esta propuesta utilizan argumentos de tipo histórico, y es cierto que desde el punto de vista histórico no faltan casos, digamos, a los que ellos pudiesen recurrir, ¿no? Casos donde, por ejemplo, alguien dice, bueno, ser A es bueno, por lo tanto, ser B, que significa no ser A, es malo, por lo tanto, aniquilemos a B. Entonces, pero el problema me parece está en la solución que se propone, ¿no? Porque la solución sería, ser A no es bueno, ser B no es bueno, entonces unificamos, como decía, anulando el valor de cada uno, todo da lo mismo, y eso que supuestamente debería generar una sociedad más respetuosa, bueno, a lo sumo termina generando, me parece a mí, una sociedad en la que hay una tolerancia, pero una tolerancia que en el fondo no es más que una indiferencia disfrazada de buenas intenciones, de cierto humanismo, ¿no? Una indiferencia a la que se le hace pasar por respeto, pero que en última instancia es una actitud de, bueno, no me meto, ¿no? Vos haces la tuya, yo hago la mía, en el fondo no me interesa lo que vos estás haciendo, que de hecho, si uno lo piensa, poco y nada tiene que ver con una auténtica apertura, ¿no? Entonces, en nombre de la apertura, lo que en realidad sucede es que se termina estimulando esta indiferencia, que como siempre, toda indiferencia es una especie de cerrazón y no de apertura. Y en nombre de la unidad, por lo tanto, se termina estimulando una atomización de los sujetos del grupo social, una fragmentación entre ellos y a la larga también en el interior de cada uno de ellos. Y eso no es un respeto rectamente entendido, porque vieron que la palabra respeto viene del latín respicere, ¿no? Que quiere decir volver a mirar, es decir, el que respeta vuelve a ver, contempla reiteradamente, es decir, dirige reiteradamente su atención sobre algo, no lo quiere perder de vista y tiene por eso una especial consideración, un especial interés para con aquello que respeta, y eso en última instancia es todo lo contrario a esa mera indiferencia que bajo el nombre de tolerancia quiere confundirse, digamos así, con un respeto y un interés más genuino, ¿no? Entonces, me parece que nos encontramos en un estado de situación muy complejo porque el hombre de a pie, el contemporáneo, estos no son solamente problemas, ni mucho menos, no son principalmente problemas del ámbito académico, sino que esto está impregnado, como decía al comienzo, ¿no?, en la mentalidad predominante del hombre de a pie actual. Bueno, y justamente entonces lo que encontramos es un hombre que no sabe qué es verdad, qué es lo que está bien, es decir, porque en el fondo todo es verdad, todo está bien, pero claro, si todo es verdad y todo está bien, entonces nada es verdad y nada está bien, de hecho. Un sujeto entonces que, como decíamos, no tiene una postura
no logra tomar una postura clara ante las cosas, no logra ubicarse, se encuentra por lo tanto desorientado, para colmo se encuentra saturado de información, de datos, de estímulos, que no logra enmarcar dentro de un orden, que no le ayudan a tener una visión más clara de la realidad, porque, bueno, ante esa desorientación, todos estos datos, estímulos, información, es algo que este sujeto no logra digerir y por lo tanto algo que podría servirle como fuente de nutrición, digamos, en realidad no lo nutre, sino que lo termina debilitando, lo termina desorientando más. Y todo esto, a su vez, dentro de una sociedad donde todo cambia cada vez más y cada vez más rápido, a punto tal que la estabilidad, ¿no? y la permanencia y demás, como señalaba el mismo Bauman, termina siendo considerada un disvalor, a diferencia de épocas anteriores. Bueno, entonces si todo cambia, las identidades se diluyen, las fronteras se hacen cada vez más difusas. Si a esto le sumamos la sensación de que ser fiel a sí mismo o a un grupo implicaría una limitación, un estancamiento, un encorsetamiento, una opresión, cosas por el estilo, bueno, obviamente entonces esto favorece la aparición de un sujeto, digamos así, fragmentado, disperso, como decíamos antes, de un ser precario que me parece está como a la orden del día, ¿no? Una persona debilitada, desorientada, aislada también, porque está cerrada en sí misma por su indiferencia y también por su afán de autonomía. Un ser precario, en definitiva, que creo que justamente es el campo propicio para dejarse moldear por fuerzas externas, ¿no? Porque esta precariedad genera una incertidumbre, una serie de dudas, una confusión, una soledad que son fuente de una angustia por la cual el sujeto después termina apelando a algunos mecanismos compensatorios con el objetivo justamente de aplacar esa angustia, ese conflicto. Uno de los autores, por ejemplo, digamos contemporáneo porque es del siglo XX, pero de hecho ya alertaba sobre esto hace muchísimo tiempo, hace ya 80 años, ¿sí? Es el psicólogo Erich Fromm, que me parecía por ahí alguien interesante a quien poder recurrir en base a lo que estamos diciendo, ¿no? Sobre todo en varias de sus obras, pero sobre todo en El miedo a la libertad, que es un libro originalmente publicado en 1941, es decir, en pleno auge de los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX. Bueno, Fromm justamente analiza por qué fueron posibles esos totalitarismos, él como psicólogo, ¿no? Pero además, me parece que tiene la lucidez de alertar de que esos factores que propician la aparición de los totalitarismos no están ausentes en las democracias occidentales del siglo XX, sino que también ahí se repiten esos factores. Él observa que también en la democracia nos encontramos en una situación de incertidumbre, de confusión, de soledad, incluso él utiliza el término de separatidad para hacer referencia a la angustia que todo esto nos produce, y señala que recurrimos a tres mecanismos, llamémosle así, compensatorios: el autoritarismo, la conformidad automática y la destructividad. Me voy a detener brevemente, sobre todo en los primeros dos, ¿no? En lo que él dice, en referencia con el autoritarismo, lo engancha sobre todo con el masoquismo, también con el sadismo, pero en este caso creo que el masoquismo nos va a interesar más. Es decir, hay una tendencia por esa angustia mencionada a caer en un masoquismo, es decir, en un sentimiento de inferioridad, de impotencia e insignificancia mismo. ¿Y cómo uno compensa esto? Bueno, haciéndose dependiente respecto a algún poder externo, sometiéndome a la fuerza superior de algún poder externo, y entonces compensando esa angustia y esa insignificancia que siento respecto de mí mismo con la sensación de yo estar participando de ese poder
más grande al cual me estoy sometiendo, ¿no? Como yo paso a ser parte integrante de una entidad más grande, más poderosa, sea el Estado, un grupo, bueno, Dios mismo, según Fromm menciona, etcétera. De alguna manera, entonces yo siento que estoy participando de ese poder y por lo tanto voy compensando un poco esa sensación de impotencia. Y después esto habitualmente uno lo racionaliza con conceptos como el amor, la lealtad y cosas por el estilo. En el caso de la conformidad automática sucede algo similar, solo que en la conformidad automática encontramos la adaptación del tipo de personalidad, dice Fromm, que le proporciona la cultura. Uno se va amoldando, ¿no? Va adquiriendo la forma que las pautas culturales le van dictando y se transforma así en un autómata. Es decir, uno se convierte, dice Fromm, en un ser igual a todo el mundo y tal como los demás esperan que uno sea. Entonces, lo que sucede es que el yo auténtico termina siendo reemplazado por un pseudo yo, porque uno representa la función que se espera que uno, es decir, que la cultura, el grupo, espera que uno cumpla, ¿no? Uno busca entonces compensar con el reconocimiento ajeno, con la aprobación de los demás, esa inseguridad que siente respecto a sí mismo. Claro, esta conformidad automática, a la larga, genera, por lo menos a nivel inconsciente, más inseguridad. Y por lo tanto, apelamos todavía más a la conformidad y entonces se produce ahí un círculo vicioso. Ven ustedes que en los dos casos, si bien con sus matices distintos, sucede esto de que un sujeto que no sabe bien quién es y que por lo tanto no sabe bien qué quiere, qué es lo que piensa, qué debería hacer, no sabe tampoco por qué querría lo que podría querer, ni por qué debería pensar de una manera o por qué debería hacer tal cosa, termina entonces queriendo, pensando, haciendo lo que otros quieren que quiera, que piense y que haga. Y eso es justamente, curiosamente, ¿no?, lo que sucede en el caso de los totalitarismos, ¿no? Ese poder total que manipula al individuo anulando sus particularidades, su iniciativa propia, su espontaneidad. Solo que a diferencia de algunos totalitarismos explícitamente violentos, todo totalitarismo es violento, pero a diferencia de algunos, como por ejemplo de la primera mitad del siglo XX en Europa, donde esa violencia era explícita, que se hacía una pistola, esto en las democracias contemporáneas, eso ya lo observaba Fromm en los años 40 y creo que sigue siendo vigente, se realiza mediante la sugestión, mediante la manipulación, que de hecho, podríamos agregar, es cada vez más eficiente porque ha pulido con el paso del tiempo sus herramientas, sus técnicas. Piensen en todo lo que permite el funcionamiento de los algoritmos y Big Data y cosas por el estilo, ¿no?, que permiten conocer nuestras acciones y por lo tanto también nuestros gustos bastante al detalle, y con eso, digamos, podría venir Comte a estar chocho desde un punto de vista sociológico, y decir, ahora sí, no saber para prever y prever para ordenar, es decir, para dominar. Quiero decir, son totalitarismos que han pulido la manera de sugestionarnos y de dominarnos, de manera tal que las órdenes vienen de afuera del sujeto, pero uno no se da cuenta, ¿no? Entonces uno lo experimenta como algo propio, como algo original, en el sentido de que algo que tiene su origen en el sujeto. Uno cree que esos pensamientos, que esas opiniones, que esas convicciones, que esos gustos, que esos valores, etcétera, tienen un origen genuinamente interno, aunque en realidad no es así, pero al creer uno que eso viene de uno, entonces uno no se opone a eso, no se rebela ante eso. Por el contrario, uno lo experimenta como liberación, ¿no?, como experimenta este dominio que se ejerce sobre nosotros como libertad. De ahí que yo proponía esta idea, original, ¿cierto?, pero que me interesa totalitarismos invisibles y cómo la devaluación de la identidad es entonces un campo propicio para este tipo de totalitarismos que son
con las herramientas con las que cuentan, cada vez más eficientes. No solo son invisibles, ¿no? Sino que además nosotros nos sometemos a ellos voluntariamente. Es decir, tenemos no poca responsabilidad en dejarnos dominar y encima nosotros proporcionamos los medios con todos nuestros datos, nuestra información para el óptimo funcionamiento de esta especie de panóptico global que entonces va a saber dominarnos cada vez con mayor eficiencia y con mayor invisibilidad. Bueno, entonces, resumiendo un poco, ¿no? Decíamos, hay un problema ahí cuando se plantea la democracia desde un fundamento que anula la verdad, que anula los valores, lo cual conlleva una crisis de la identidad, una devaluación de la identidad, porque se cree que de esta manera por ahí se van a defender mejor algunos, paradójicamente, algunos valores, cuando de hecho no es así, ¿no? Desde una democracia pensada de esta manera, hay más pluralismo y en realidad podríamos decir que no, ¿no? Podríamos decir que terminamos cayendo en propuestas homogeneizantes, ¿sí? Que se sirven de la diferencia y el respeto por la diferencia para en última instancia terminar homogeneizando, lo cual desde un punto de vista metafísico es bastante claro, porque sin individuos consistentes no hay multiplicidad y ahí no puede haber pluralidad, pero es interesante ver cómo esas ideas metafísicas se encarnan en la realidad histórica a través de estos mecanismos psicológicos, psicopolíticos incluso, ¿no? ¿Hay más apertura, mayor relación? No, en realidad no, porque hay una verdadera apertura y por lo tanto una relación profunda con lo otro, con lo distinto, es necesario estar instalado en lo propio, ¿no? Si yo no estoy presente a mí mismo, bueno, no voy a poder estar entonces tampoco auténticamente presente al otro o al otro. Yo, para abrirme, necesito estar en mí, necesito ser fiel a mí mismo para que ese que se abre a un otro sea un auténtico yo mismo, ¿no? No un yo que huye de sí, que se adultera. Decía el doctor Comar que el que no está en sí mismo no puede estar en nada y el que no está en nada no puede abrirse a nada tampoco, ¿no? Yo no puedo abrir las puertas de mi hogar si yo no estoy en casa. Y por lo tanto yo, si quiero estimular una verdadera relación yo-tú, bueno, yo tengo que ser auténticamente yo y tú tienes que ser auténticamente tú, ¿no? Es decir, cada uno tiene que ser auténticamente sí mismo. Y eso no es lo que siempre ocurre, digamos, porque uno muchas veces, por lo que decíamos recién de la conformidad y demás, uno se pone máscaras, interpreta una serie de roles, justamente con el temor de no quedar afuera, de no quedar out, pero por esa misma razón termina inevitablemente afuera, porque no es el verdadero yo el que se está vinculando con el otro. O sea que la relación, dirían los manuales de metafísica clásica, la relación que es un accidente necesita de la sustancia, la relación necesita de los términos de esa relación. Y la relación será tanto más profunda cuanto más profundos sean esos términos, cuanto más cada uno de esos términos esté instalado en sí. Lo mismo sucede con la entrega. Yo no puedo entregarme a otro si yo no estoy en posesión de mí mismo. ¿Cómo voy a hacer para darme a otro si yo no soy dueño de mí mismo, ¿no? O sea que la auténtica apertura implica algo que me trasciende, que me limita, es cierto, que no es producto mío, pero que es lo que hace la apertura posible siempre y cuando yo también salga desde la propia consistencia. ¿Genera una sociedad con más respeto? Creo que no, si pensamos el respeto argentino. Sí, más esa tolerancia que en el fondo es indiferencia, que es un no me meto, pero no, el respeto de hecho exige el reconocimiento del valor intrínseco, objetivo del otro. Sin eso no se puede estimular el respeto y eso es justamente el relativismo contemporáneo tan en boga termina anulando, ¿no? Una sociedad menos violenta, yo creo que en última instancia no, ¿sí? De vuelta, si lo pensamos
más en un sentido metafísico resulta más claro, porque si no hay una verdad objetiva, si no hay valores objetivos y por lo tanto no hay un orden natural dado, eso quiere decir que lo único que quiera es que todo orden sea artificial, ¿no? Y se imponga a través de una voluntad de dominio y por lo tanto todo orden se impone extrínsecamente. Y frente a eso quedan dos opciones, eh, se, o uno termina siendo sumiso ante ese orden que intrínsecamente se me impone y pierde espontaneidad, y eso es un tipo de violencia, o uno se revela ante todo orden y eso termina generando caos, entonces eso también en última instancia termina siendo algo violento. Creo que además, ¿no? Si lo pensamos antropológicamente, vemos lo mismo, es decir, desde la anulación de las identidades, a la larga se impide el crecimiento, porque el crecimiento solamente será crecimiento auténtico cuando sea crecimiento de la propia identidad, y entonces eso genera adintra, digamos, hacia adentro del sujeto, una opresión, porque la tendencia a crecer, a desarrollarse, es la tendencia más profunda del ser humano, y entonces impedir eso es opresivo. Eso genera un conflicto interno, ¿no? Esta violencia interna que muchas veces pues termina siendo descargada con rebeldías externas, ¿no? Con descargas de esas tensiones sobre algunos chivos expiatorios. Eso podría engancharse con la destructividad también, creo, en Erich Fromm, aunque no nos hemos metido eso, ¿no? Pero Fromm dice, bueno, la destructividad que estaría vinculada a la pulsión de muerte freudiana, piensa Fromm que no es, que no tiene el mismo rango que la pulsión de vida, sino que aparece cuando esa pulsión de vida se termina frustrando, ¿no? Entonces uno se pone destructivo para con lo distinto y de hecho ven cómo habitualmente esos conflictos internos, producto de la desorientación, terminan siendo compensados, como decíamos, con pseudo identidades, con pseudo sentidos de pertenencia, con pseudo convicciones que habitualmente son fanáticas, que habitualmente tratan de imponerse, que habitualmente tienen algún elemento violento y son tanto más fanáticas cuanto menos auténticas, de hecho son, ¿no? Porque cuanto más barullo, cuanto más ruido hace uno es porque la convicción de hecho es muy poca. Súmese, entonces que hay, por un afán de simplificar, que es lo que hay que hacer para convencer a las masas y dominarlas mejor, una tendencia a algunas propuestas maniqueas, y mucho sesgo confirmatorio a través de los medios y qué sé yo, bueno, eso genera además sociedades cada vez más polarizadas que a nivel político creo que hemos podido observar allá en Perú con los comicios que tuvieron el año pasado, la grieta que tenemos nosotros en nuestro país, lo mismo sucede en Estados Unidos, lo mismo sucede en España y en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, cerrando, ahora sí, ¿no? La pregunta era ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Y retomo la pregunta. Bueno, me quedaba la pregunta también si esto genera más libertad, pero dejo eso para la ponencia que sigue, que seguramente será mejor que esto. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Bueno, en primer lugar porque otras ciencias no se van a ocupar de este tema, y es lógico, porque no les corresponde. Ojo también, cuidado, porque muchas veces desde las humanidades mismas han venido estas propuestas de una democracia con un relativismo nihilista de fondo que a la larga termina generando nuevos tipos de totalitarismos que incluso son más peligrosos porque al no ser visibles uno no se les opone. Me parece entonces que hay un gran desafío para que desde las humanidades, cada una de ellas desde su ámbito, puedan seguir analizando este fenómeno, aclarando el estado de situación, cuáles son las dificultades, cuáles son las contradicciones en las que estamos inmersos y que también puedan ofrecer soluciones, hacer, diría Comán, un trabajo de alumbrado, barrido y limpieza para aclarar esta actual confusión y estas inconsistencias. Y creo, retomando un poco lo que proponía Juan Pablo Roldán en la primera jornada de este foro, que la clave está en ir profundizando en esos conceptos, en esos valores que son valores genuinos, ¿no? Porque es verdaderamente importante la libertad, el respeto, cosas por el estilo, profundizar
en esos conceptos para ver efectivamente de qué se trata, qué implican, y así poder también estimular una sociedad mejor, ¿no? Es decir, si realmente nos ponemos a reflexionar qué es de verdad la libertad, qué es de verdad el respeto, qué es y qué implica de verdad la apertura al otro, qué es incluso la violencia, me parece que vamos a entonces ver que esos valores que son genuinos y por cuyo respeto vale la pena luchar, sin embargo no pueden sostenerse desde una propuesta relativista que en el fondo es nihilista y que predomina en la mentalidad posmoderna contemporánea. Así que, bueno, eso sería mi humilde colaboración y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Martín. Realmente ha sido una excelente ponencia. Valoramos mucho el esfuerzo, la dedicación que le has puesto a este tema. Hemos tenido como un recuerdo de todos los temas anteriores que hemos visto en el foro. Realmente nos has refrescado la memoria. Ahora, a continuación, tenemos algunas preguntas del público. Tenemos muchas, sin embargo, por el tema de tiempo también vamos a hacer un par. La primera es, ¿cómo la conformidad automática interfiere con la libertad? Bueno, de vuelta un poco lo que decíamos antes, ¿no? La cosa es tratar de aclarar el concepto de libertad, que tiene sus matices, que es un término análogo, entonces uno a veces reduce el concepto de libertad a una libertad externa, es decir, la posibilidad de hacer algo. Pero tranquilamente podría darse, y Fromm insiste en eso, sobre todo poniendo como ejemplo la hipnosis, ¿no? De que yo podría no tener impedimentos para realizar una acción y que sin embargo esa acción no provenga genuinamente de mi iniciativa personal. Es decir, si yo te hipnotizara a vos y te solicitara que, no sé, mañana me regales plata, vos mañana lo harías creyéndote libre porque nadie te lo va a impedir, ciertamente yo no te lo voy a impedir, pero en realidad tu querer no fue genuinamente tuyo. Entonces es necesario, para que haya una verdadera libertad, que esa libertad externa de poder hacer algo brote de una libertad interior, donde es mi voluntad la que se autodetermina a sí misma, y para eso tengo que tener una presencia de mí adentro mío, digamos así. Pues si yo no estoy adentro mío, mi interior es colonizable. Es más, entonces entran adentro mío sin que yo me dé cuenta y después yo termino haciendo cosas que creo que eran las que yo quería, pero que en realidad no son las que yo quería, sino que me convencieron de que yo las quiera. Y entonces uno se termina conformando, comportándose más o menos como todos. Si a esto le sumamos el miedo de ser distinto, de ser sapo de otro pozo, ¿no? Es también un mecanismo para potenciar y fortalecer esa conformidad que a la larga es anuladora de la libertad. Si uno va, ya termino, pero si uno va y repasa, por ejemplo, cuáles eran los principios básicos que Goebbels proponía, ¿no? como sus mandamientos básicos para hacer una propaganda efectiva, bueno, aparecen estas cosas, ¿no? Hay que hacerle creer a la gente de que es importante que piensen como todo el mundo, y que si piensa así, piensa como todo el mundo, y cosas por el estilo. Entonces, es interesante, vayan en algún momento a ver esos mandamientos goebbelsianos de la propaganda nazi y van a ver que no han perdido vigencia para nada. Muchas gracias, Martín. Acá tenemos otra pregunta y es, ¿de qué manera la propaganda y el lenguaje condicionan el pensamiento? Bueno, creo que más o menos a tono con lo que veníamos diciendo, ¿no? La propaganda tiene justamente el mérito, y creo hoy cada vez más efectividad, en lograr esa colonización del yo de manera silenciosa, de manera no notoria, de manera disimulada. Y el lenguaje lo mismo, porque es cierto que uno piensa a través del lenguaje, pero bueno, ahí habría toda una discusión, ¿no? Sobre el giro lingüístico. Habitualmente los autores que están más a favor de posturas estructuralistas y postestructuralistas ven más bien al individuo como un producto del lenguaje mismo, y por eso también hacen tanto hincapié en modificar el lenguaje para sí, desde una modificación estructural del lenguaje, sistemática desde arriba,
terminar modificando la manera de pensar de las personas. A lo largo, bueno, hay que ver si les va a resultar o no, pero hay un ensayo de hacerlo, sí, por esa vía. Muchas gracias. Ahora tenemos una última pregunta porque nos alcanza el tiempo. Es sobre cómo reconocer en nuestros entornos estos totalitarismos invisibles. Y es un trabajo personal, ¿no? No es algo sencillo. Yo creo que la herramienta ineludible es el recogimiento, ¿no? Tener esos minutos, ese rato, si puede ser a diario, para estar uno consigo mismo, no para encerrarse en sí mismo, sino para poder, digamos así, para decirlo en un lenguaje medio, va a sonar de autoayuda, pero no es la idea, estar conectado consigo mismo, porque solamente desde una genuina conexión con uno mismo, después uno va a saber cómo filtrar lo que llega a uno, ¿no? Entonces creo que ahí se puede hacer ese trabajo de discernimiento. Bueno, esto que yo creo que quiero, ¿lo quiero de verdad yo o se me fue imponiendo de alguna manera? Lo cual no quiere decir tampoco cerrarse, lo digo otra vez, ¿no? Cerrarse al otro. Por el contrario, es el requisito indispensable para estar auténticamente abierto al otro. Pero también para tener esa posibilidad de tener un tamiz crítico frente a a lo que uno recibe desde los medios, desde la educación, por todos lados, en definitiva. Pues estamos siendo bombardeados por todos lados, entonces es verdad que es muy difícil, ¿no? Así es. Muchas gracias, Martín. Rescatamos también el poder del discernimiento del que nos mencionabas ahora último. Y también te preguntamos si te gustaría dar algún desafío, algunas palabras finales para todos los jóvenes que te están observando. Sí, bueno, creo que, retomando un poco algunas cosas de las que he tratado de compartir, ¿no? Por un lado, y en esto me repito con lo que Roldán presentaba antes de ayer, profundizar en estos valores, ¿no? Y ver cuál es, de hecho, la cosmovisión de fondo que realmente puede sostenerlos, y no dejarse engañar tan fácilmente por algunos discursos. Y sobre todo, estas dos cosas, lo digo una vez más, ¿no? Estar en la propia interioridad para al mismo tiempo poder abrirse genuinamente a aquello que me trasciende y captar desde la experiencia propia y así también sirviéndole como modelo a seguir en la medida de lo posible a los demás, que en ese vínculo con lo que me trasciende, que es distinto de mí, que es cierto que me limita, que es cierto que yo necesito subordinarme a eso, obedecerle de alguna manera, sin embargo es justamente en esa relación donde uno sale fortificado, donde uno puede crecer también en espontaneidad, en libertad, en respeto y demás. Bueno, muchas gracias Martín por tu ponencia, por las respuestas a nuestras preguntas. Esperamos poder contar contigo en alguna otra ocasión. Como no, será un honor. Muchísimas gracias a ustedes y saludos para todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.